Buenas tardes, jóvenes. Hoy continuamos con lo que es la ventana apical. Ya discutimos lo que es el eje largo, practicamos eje largo, discutimos eje corto y estamos en la práctica de eje corto. Ahora vamos a seguir con lo que es la ventana apical. La ventana apical es un protocolo un poquito más extenso, un poquito más preciso, que requiere un poquito más de tiempo y más de práctica. Al ser una ventana un poquito más larga, para propósitos de esta clase me voy a enfocar solamente en el lado izquierdo del corazón. Vamos a orientarnos anatómicamente para este protocolo. Nosotros vamos a comenzar el protocolo, vamos a ubicar el transductor justo aproximadamente en el quinto espacio intercostal con la señal apuntando hacia la camilla o hacia el hombro izquierdo del paciente. El haz de sonido va a estar apuntando en dirección hacia el hombro derecho del paciente y para conseguir lo que es apical 4 cámaras tenemos que angular superior como si fuese para angular hacia el hombro derecho para tener 4 cámaras. Este plano es el plano coronal. Una vez nosotros colocamos el transductor debajo de lo que es la línea del pezón, obtenemos esta imagen que ven en pantalla. En la parte superior de la imagen va a aparecer los ventrículos, tanto izquierdo como derecho, y en la parte inferior de la imagen van a salir lo que son las aurículas. El corazón en la ventana apical va a aparecer al revés, de esta manera. Ventrículo en la parte superior y aurículas en la parte inferior. Vamos a ubicarnos anatómicamente. Tenemos que este espacio anecoico, esto que ustedes ven aquí, es el ventrículo izquierdo. Esta pared que ustedes ven aquí es la pared septal. Este segmento que ustedes ven aquí es la parte apical. Y esta pared que ustedes ven aquí, hacia un poquito más hacia la derecha de la imagen, esta es la pared lateral del ventrículo izquierdo. Esta estructura anatómica que está entre ventrículo izquierdo y aurícula izquierda es la válvula mitral. Tenemos que esa válvula mitral va a tener dos valvas, una anterior y una posterior. La anterior va a estar más cerca de la pared septal y la valva posterior va a estar más cerquita de la pared lateral. ¿Está bien? Tenemos ventrículo izquierdo, válvula mitral, aurícula izquierda. ¿Qué tenemos entre las aurículas? Tenemos el septo interauricular, que es esta estructura delgadita que ustedes ven aquí, con las iniciales IAS, que en inglés sería Interatrial Septum, el septo interauricular. A mano izquierda, este espacio anecoico que ustedes ven aquí es la aurícula derecha. Tenemos válvula tricúspide y ventrículo derecho, que en esta imagen está acortada porque nos estamos concentrando en el lado izquierdo. Y este espacio anecoico que ustedes ven aquí, esto es líquido en el pericardio. ¿Está bien? Para propósitos de esta clase, solamente me voy a enfocar ventrículo izquierdo, válvula mitral, aurícula izquierda. Tenemos que el flujo anterógrado en apical 4 cámaras, el flujo normalmente va a pasar de aurícula hacia ventrículo. Este flujo corre igual en ambos lados del corazón, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Va a pasar de aurícula a ventrículo. ¿Está bien? Eso es flujo anterógrado. ¿Qué pasa con el flujo retrógrado? Va a hacer todo lo contrario. El flujo va a pasar de ventrículo
aurícula, ¿verdad? Un flujo que se supone que no debe estar pasando, pero ocurre, ¿verdad? Si ocurre un flujo retrógrado en el lado izquierdo del corazón que pasa justo por la válvula mitral, a eso lo vamos a llamar insuficiencia tricuspidia, perdón, insuficiencia mitral o regurgitación mitral. ¿Está bien? Son sinónimos, son las mismas palabras, mismo fenómeno, pero utilizando insuficiencia o regurgitación, estamos hablando del mismo fenómeno que es el flujo retrógrado. Y si ocurre en el lado derecho, a eso lo vamos a llamar insuficiencia tricuspidia o regurgitación tricuspidia. ¿Está bien? Es lo mismo. Ok, ¿cómo empezamos protocolo apical 4 cámaras? Una vez nosotros nos ubicamos en la ventana, tenemos que grabar todas esas estructuras anatómicas que se ven en la imagen. Tienen que verse los dos ventrículos y las dos aurículas, como se ve en esta imagen, en la imagen derecha. Una vez nosotros obtenemos esa imagen, vamos a grabar el movimiento del corazón en escalas de grises. Una vez tenemos la imagen grabada en escalas de grises, tenemos que enfocarnos en el ventrículo izquierdo. Ahora, para enfocarnos en el ventrículo izquierdo, no vamos a utilizar el zoom. Lo que vamos a estar trabajando es la profundidad de la imagen. ¿Por qué? Porque con la profundidad de la imagen nosotros queremos mejorar la resolución temporal. Recuerdan, si no lo recuerdan, en la clase de física 2.16 le hablaron sobre la resolución temporal, que hay que trabajar varias cositas para aumentar los frame rate. En eco, los frame rate tienen que estar mayor de 60. ¿Qué vamos a estar trabajando? El sector width, el tamaño del sector, las densidades de línea, los focos y la profundidad de imagen. Esas 4 cositas me van a mejorar la resolución temporal, que la resolución temporal es la capacidad que tiene la imagen para producir imágenes rápidas. Mientras mayor sea la resolución temporal, más rápida es la imagen y es lo ideal para la evaluación del corazón. ¿Está bien? Una vez nosotros ya tenemos en escalas de grises grabada el movimiento del ventrículo izquierdo, antes de discutir las mediciones, vamos a hablar sobre las arterias coronarias, que en el ventrículo izquierdo, me voy a enfocar en esta clase, ventrículo izquierdo, se ven las arterias coronarias distribuidas en esa misma ventana, pero dividiendo ese ventrículo en varios segmentos. Vamos a empezar desde el lado izquierdo. Estos dos segmentos, el número 9 y el número 3, este segmento es la pared inferior. ¿Qué significa? Que la pared inferior, la arteria responsable de irrigar la parte inferior del ventrículo izquierdo, es la arteria coronaria derecha. Los segmentos que están en color rojo, el número 14 y el número 17, esa es al 14, me está diciendo aquí que es la pared septal, y el número 17 me está diciendo que es la parte apical. Por lo tanto, estos dos segmentos me los está irrigando la arteria coronaria descendente anterior. ¿Está bien? Y los segmentos que restan, que es el 16, el 12 y el 6, que es la pared lateral, me lo irriga la arteria coronaria circunfleja. Todo el segmento lateral. ¿Está bien? Mitad de la pared septal hacia abajo es la arteria coronaria derecha y la mitad de la pared septal hacia arriba me irriga la arteria coronaria descendente anterior. ¿Está bien?
Una vez nosotros tenemos ya grabada el ventrículo izquierdo en movimiento, vamos a estar realizando el método Simpson. ¿Qué es el método Simpson? El método Simpson es una medida que nosotros utilizamos para calcular el ejection fraction. El ejection fraction, recuerdan que en Plaques nosotros realizamos la medición lineal que corre de ventrículo derecho, el septo interventricular, ventrículo izquierdo, pared posterior, todo en diástole. Luego eliminamos la medida, movemos el trackball para ver la sístole, ¿verdad? Y hacemos la medición de la sístole y calculamos el ejection fraction. Es la misma medida, lo único que el método Simpson es un poquito más preciso porque abarca 3 unidades de mediciones dentro del Simpson. Tenemos que en el Simpson podemos medir la longitud, cuán largo es ese ventrículo. Podemos medir el área de ese ventrículo que vendría siendo la parte de circunferencia y el volumen, la cantidad de sangre que hay en ese ventrículo. Esta medida la realizamos tanto en diástole como en sístole. Una vez uno activa el método Simpson, el primer punto que nosotros vamos a estar colocando es en el anillo mitral, justo en la conexión de la base de esa valva anterior, justo aquí, es en la conexión entre la pared septal y la valva anterior, justo aquí. Aquí colocamos un punto y el próximo lo colocamos en el anillo mitral lateral, justo en la conexión entre valva posterior y pared lateral. ¿Está bien? So que lo colocamos un punto aquí, en el anillo mitral septal y en el anillo mitral lateral. Luego vamos a bordear toda esa pared endocárdica. Todo el endocardio lo vamos a estar trazando completito en diástole primero. Una vez nosotros tenemos diástole, hacemos lo mismo, pero en sístole. Y miren cómo calcula el ejection fraction. En este caso, el método Simpson es un poquito más preciso en relación a lo que es el ejection fraction. Ahora bien, la medición lineal y el método Simpson se acepta un 10% de diferencia. ¿Qué quiere decir? Que si en la medición lineal te calculó un ejection fraction, digamos, de 55%, pues se acepta un 10% de diferencia entre la medición lineal y el método Simpson. So que el método Simpson aproximadamente tiene que darte 65, ¿verdad? Para caer dentro del rango que se acepta entre lo que es la medición lineal y el método Simpson. Si el método Simpson te da más de 65, hay que trabajar la medición porque lo único que se acepta es un 10% de diferencia entre medición lineal y método Simpson. ¿Está bien? Lo hacemos en diástole y lo hacemos en sístole. Colocamos primero el primer punto en el anillo mitral a nivel septal y el segundo punto en el anillo mitral en la parte lateral. Y trazamos todo el endocardio. ¿Está bien? Ok. Una vez ya tenemos el método Simpson, nosotros vamos a colocar el sample volume justo en los tips de la válvula mitral, justo en los tips, ni muy lejos de la válvula, ni muy dentro de la válvula. Simplemente aquí, en los tips de esa válvula mitral. El tamaño del sample volume va a ser de 1 a 3 milímetros y el curso lo vamos a poner en los tips de la válvula mitral. Una vez nosotros activamos, esto es con onda pulsada, una vez nosotros colocamos la onda pulsada, nos va a salir un espectro.
¿Qué significa este espectro? Este espectro es la velocidad que ocurre cuando la aurícula izquierda realiza la sístole. Ese flujo, ¿verdad? Va a pasar a través de la válvula mitral y llega al ventrículo izquierdo. Ahora bien, me va a salir un espectro. Este es el baseline. Esta línea anaranjadita que ustedes ven aquí, ese es el baseline. El flujo de la onda pulsada de la válvula mitral, el flujo me va a salir por encima de ese baseline. ¿Qué significa? Que me van a aparecer dos ondas, la onda E y la onda A. En cuestión de tamaño, jóvenes, la onda E tiene que ser más alta que la onda A. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa onda? Vamos a medir el pico máximo, que vendría siendo la velocidad máxima de cada una de esas ondas. Buscamos la onda E, que vendría siendo esta onda, medimos el pico máximo y medimos a la misma vez el tiempo de la caída de esa onda hasta llegar al baseline. Pueden ver esta línea que comienza desde el pico E, baja toda esa caída y llega al baseline. ¿Está bien? Esas son las medidas que vamos a realizar de la onda E. ¿Qué significa la onda E a nivel hemodinámica? Significa que cuando la aurícula realiza la sístole, toda esa sangre, la aurícula la va a empujar hacia el ventrículo izquierdo. Quiere decir que a nivel hemodinámica, esta onda E es el llenado rápido del ventrículo izquierdo. Es decir, este puntito que está en la aurícula es la sangre. La aurícula realizó la sístole y esa sangre pasó rápidamente por esa válvula mitral y llegó al ventrículo izquierdo. Ese llenado rápido es la onda E. Ahora bien, el remanente que queda en la onda, perdón, en la aurícula izquierda, cuando realiza la sístole, hay un llenado rápido del ventrículo izquierdo, pero siempre se queda un poquito de flujo en la aurícula izquierda que cuando se llena rápidamente el ventrículo izquierdo, la contribución final de la aurícula izquierda va a ser la onda A. So que la contracción final de la aurícula izquierda, ya casi todo el flujo pasó hacia el ventrículo izquierdo y lo que queda va a ser la contribución final de esa aurícula y por lo tanto se va a representar como la onda A. Al ser poquito flujo que queda en la aurícula izquierda, por eso la onda A es menor que la onda E. Esto es un flujo transmitral completamente normal. Onda E tiene que ser mayor que la onda A. ¿Qué sucede cuando están invertidas? Eso lo vamos a discutir en el laboratorio, ¿verdad? Porque ahí vamos a evaluar lo que son las disfunciones diastólicas. Una vez nosotros medimos el pico E, medimos el pico A, simplemente el pico máximo, ¿está bien? Y una vez nosotros medimos la velocidad máxima de la onda E, que en este caso me dio 124, y el pico máximo de la onda A me dio 85.9. Nosotros dividimos esos dos números y me calcula un EA ratio de 1.4. El EA ratio, hay algunos textos que dicen que lo normal es 1.0, hay otros textos que dicen que es menos de 1, que se considera normal, so que esto varía de texto en texto, pero vamos a decir que menos de 1 es normal para este tipo de cálculo. ¿Está bien? Una vez nosotros utilizamos ya la onda pulsada, en el mismo lugar, pero unos centímetros
hacia abajo de la válvula mitral, vamos a colocar onda continua. La onda continua, jóvenes, simplemente es para presentar flujo retrógrado. En este caso, el flujo retrógrado pasa del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Este flujo azul que ustedes ven aquí es insuficiencia mitral. Yo coloqué el sample volume justo en ese flujo y el flujo retrógrado en apical 4 cámaras se va a presentar por debajo del baseline. So que este flujo que ustedes ven aquí, que este flujo que está trazado, este y este es flujo retrógrado. Eso es una insuficiencia mitral. En caso de que haya presencia de flujo retrógrado, lo que nosotros vamos a hacer es trazar ese flujo utilizando esta medida MRVTI, que significa Mitral Regurgitation, regurgitación mitral, y es el tiempo de ese flujo que pasa a través de la válvula mitral. ¿Qué vamos a calcular aquí? La velocidad máxima de ese flujo, que está en 611, es bastante alto. Y a la misma vez calculamos lo que son los gradientes. Los gradientes es la presión con la que pasa ese flujo a través de la válvula mitral. Mientras más alta la presión, significa que más cerradita está esa insuficiencia. Por lo tanto, el espacio que hay entre la válvula es más pequeñita y la presión, el flujo que va a pasar por esa válvula va a ser mucho más alta. Es decir, si usted tiene una manguera y usted le pone el dedo en la punta de esa manguera, usted va a ver que ese flujo va a salir con mucha presión. Lo mismo ocurre con las válvulas. Si esa válvula tiene poca apertura, la insuficiencia va a tener mayor velocidad, porque tiene poquito espacio para pasar el flujo a través de ese espacio. Por lo tanto, la presión va a incrementar en esa región. En este caso, tenemos una insuficiencia mitral bastante significativa por la velocidad y el gradiente, que son bastante altos. Si yo calculo el espacio que hay entre valva anterior y valva posterior, el espacio tiene que ser bien pequeñito, porque el gradiente y la velocidad son bastante altas. Una vez utilizamos ya onda pulsada, onda continua, vamos a utilizar la modalidad Tissue Doppler. A diferencia de el flujo transmitral, que me presenta el flujo hemodinámico, el Doppler tisular lo que me va a presentar a mí es la velocidad del tejido miocárdico. Ya estamos hablando de la velocidad de esas células en el corazón y nosotros podemos medir esa velocidad del tejido miocárdico. En la máquina tenemos un botoncito que se llama Elasto TDI. Nosotros vamos a colocar, una vez activamos ese botoncito, va a aparecer una caja de color que se va a presentar como color azul, rojo, y nosotros nos vamos a enfocar en la válvula mitral, que se, que se enfoque en la válvula mitral y también en el anillo mitral, porque vamos a utilizar el sample volume en el anillo septal y anillo lateral. Se nos va a presentar una onda, jóvenes. Estas ondas que ustedes ven aquí en el espectro es básicamente la misma onda que nos aparece el flujo transmitral de onda pulsada, lo único que se van a ver completamente invertidas. En el Tissue Doppler, la onda prima E y la onda prima A van a aparecer por debajo del baseline. El número 2 es la onda E y el número 3 es la onda A.
son las mismas, pero invertidas. Entonces, el número 1 es la onda S'. So que vamos a medir el pico máximo de cada una de esas ondas. Una vez nosotros activamos el botoncito Elasto TDI, nos va a aparecer esta cajita de color, ¿verdad? Y miren el corazón cómo se pinta, color azul y color rojo. Y usted va a ver que esos colores se van a mover por toda esa pared miocárdica, ¿verdad? Porque ese es el movimiento del tejido miocárdico. El sample volume a nivel septal lo vamos a colocar unos centímetros hacia arriba de la conexión entre la valva anterior y la pared septal. So que el sample volume va ubicado justo en este punto, unos centímetros hacia arriba de esta conexión. ¿Está bien? Una vez activamos onda pulsada, nos va a aparecer el espectro con las ondas primas y medimos cada una de ellas. Hacemos esta misma dinámica, pero en la pared lateral. Buscamos la conexión de la valva posterior y la pared lateral, nos vamos unos centímetros hacia arriba y ahí colocamos el sample volume de la onda pulsada y activamos onda pulsada. Aquí es cómo se coloca el sample volume en la parte lateral. ¿Está bien? Esto lo vamos a estar practicando en el laboratorio. Estas son las ondas primas, onda E, onda A, que igual que el flujo transmitral en pulsado, la onda E tiene que ser mayor que la onda A. ¿Está bien? Cuando hay alteraciones de estas ondas y hay diferencias, estamos hablando de miocardiopatías restrictivas. Quiere decir que el ventrículo izquierdo tiene dificultad para relajarse y nosotros podemos ver las diferentes categorías, grado 1, grado 2, grado 3. Podemos poder diferenciar esos estadios de la difusión diastólica. Ok, jóvenes, hasta aquí la parte teórica de apical, lo vamos a estar cubriendo hasta este punto. De este punto en adelante lo vamos a trabajar en el laboratorio. Para el laboratorio de la próxima clase, que vendría siendo el martes, recuerden que el lunes no hay clase, van a llevar todas las instrucciones en un papel, que esa va a ser la tarea. En un papel van a escribir todos los pasos de cómo nosotros vamos a estar trabajando apical 4 cámaras, lo que le discutí hoy en la clasecita. ¿Está bien? So que una vez usted lleve ese papel, yo le doy unos puntitos y trabajamos en máquina. ¿Está bien? Cualquier duda, pregunta en relación al tema, algo que quizás no ancló, me pueden escribir en confianza a través del email o lo dialogamos en el laboratorio.